Así que Chihuahua es parte importante, central de esta lucha que se tiene y que se va a seguir teniendo por la seguridad en México y por la viabilidad política de México. Javier, por favor. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar en este seminario y abordar el tema tan complejo, como dice el doctor Meyer, de la seguridad en mi estado y efectivamente en todo el país. Y yo quiero decir que me parece muy importante un diálogo así, una discusión como la que se plantea, porque no necesariamente todas las autoridades estatales están dispuestas a abrir un franco y directo diálogo sobre cómo está el tema de la seguridad de nuestras entidades, porque es un tema que se ha prestado mucho también dentro de su realidad y su contexto al golpeteo político. Y entonces empieza a evadir la discusión y el debate y el análisis, y entonces entramos en el peor de los escenarios, en donde la primera exclusión es de quienes debieran participar en primer plano en dar su punto de vista sobre lo que acontece. Y eso es lo que yo voy a tratar de compartirles. Yo he preparado algunos apuntes. Primero, pues para ubicar la violencia en el estado de Chihuahua y lo que nosotros reconocemos como la incidencia delictiva que se ha enquistado en el estado. Un antecedente significativo de la violencia en Chihuahua es la incursión del cártel de Sinaloa en la entidad, entonces territorio del cártel de Juárez en 1997. Desde entonces ha tenido lugar en la entidad una confrontación de dos grandes organizaciones delictivas que se han peleado el territorio para la producción, para el trasiego y ahora el narcomenudeo, así como el principal cruce de la droga hacia los Estados Unidos, que es Ciudad Juárez. En un inicio, las organizaciones criminales tenían su principal actividad en la producción y en el tráfico de estupefacientes, pero ante la creciente incorporación de jóvenes en las estructuras del crimen organizado, se hizo necesario buscar más recursos para mantener a toda la organización criminal y de esa manera encontraron una nueva fuente de negocios, el narcomenudeo. Las utilidades del narcomenudeo son comparables con las utilidades que deja el trasiego de la droga, pero además reparten más los recursos entre más personas y en particular entre las policías, sobre todo las policías que están en las calles, particularmente las municipales que tienen a su cargo el patrullaje, quienes terminan siendo los principales beneficiarios de la riqueza que genera la venta de drogas a los consumidores. Esta mutación de combate a bandas delincuenciales o organizaciones criminales que se disputaban el trasiego a bandas criminales que se disputan el narcomenudeo, pues cambió el nivel de la disputa. Ya no se están peleando plazas, se están peleando pedazos de colonias, se están peleando barrios o calles. Anteriormente, las riquezas del trasiego solo llegaban a unos cuantos. En cambio, el narcomenudeo es una cadena más extensa de la que se benefician muchos más. Los grupos criminales atrajeron a su vez a pandillas, que este es otro factor que tiene la transformación del modus operandi de la delincuencia organizada. Porque en Chihuahua los principales grupos criminales se aliaron, fomentaron y expandieron las pandillas
de barrios populares muy marginados, como son los aztecas, los mexicles y los artistas asesinos, quienes entraron a formar parte de las estructuras criminales. Su función fue promover el consumo y organizar las redes de venta a los consumidores, lo que condujo también a un consumo exponencial de drogas, por supuesto no solo en Chihuahua, sino en todo el país. Durante los años posteriores a 2004, la presencia de la droga en las calles fue aumentando y en Chihuahua la disputa tradicional entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa se trasladó a esa creciente actividad y se extendió a las calles. Cada vez mayores consumidores, cada vez más policías en la red de protección y la permanente confrontación trajo una escalada que, como todos lo sabemos y recordamos, alcanzó su clímax entre los años del 2010 al 2011. Años, por cierto, en los que también el componente de participación ciudadana en la visibilización del problema y luego en obligar a la articulación de esfuerzos interinstitucionales cobró presencia. Particularmente el caso de Ciudad Juárez, con un modelo de participación ciudadana que en medio de ese clímax contó con líderes muy importantes de la comunidad para crear lo que se conoció como la Mesa de Seguridad, en donde fundamentalmente lo que se combatió fue la idea de la dispersión, fue la actitud de dispersión de esfuerzos o de descoordinación y obligó a que los distintos niveles de autoridad y corporaciones policíacas se hablaran y empezaran a transparentarse cifras. Entre los años 2008 y 2010 se suscitaron diversos hechos que conmocionaron a la opinión pública del país. Ustedes recordarán la matanza de Krill, la agresión de Villas de Salvarcar, el coche bomba en Ciudad Juárez y el ataque a los funcionarios del consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, que generó también un alto impacto. Estos, por ejemplo, los tres últimos eventos en Ciudad Juárez. La violencia se empezó a extender al resto del estado. Las bases criminales ya ocupaban territorios específicos con líderes regionales, todos acogidos por una de las dos estructuras criminales y que en el caso de confrontación se unían para hacer frente. Los principales asientos tuvieron lugar en Villa Ahumada, muy cerca de Ciudad Juárez, en Cuauhtémoc, un municipio cardinal en la confluencia hacia la Sierra de Chihuahua, Madera, Guadalupe y Calvo, Huachochi, San Juanito, Krill, Ojinaga, Delicias y Aldama. Pero mención particular merece el Valle de Juárez, que abarca dos municipios importantes, Guadalupe, Distrito Brados y Pragedis G. Guerrero. El cruce de droga se facilitó por la falta de presencia de policías y la inexistencia de bardas o vallas fronterizas. De hecho, hay momentos del río, hay tramos del río en donde no hay agua ni hay nada y están incluso varios de los problemas que se han generado en la incursión de policías de acá y de allá, tiene que ver cómo se desdibuja el cauce del río en una zona como esa, en donde puede uno pensar que está en México y resulta que está en Estados Unidos, o pueden pensar que los de Estados Unidos están allá pero están en México. Ahí lo que es el cruce de droga tuvo un momento y una geografía exponencial. Obviamente la falta de presencia de policías, la inexistencia, de bardas y de seguridad de los dos lados. La población de esta zona del Valle de Juárez fue desplazada, pero además la zona se convirtió en refugio de delincuentes y se volvió un cementerio clandestino donde arrojaban los cuerpos de sus víctimas. Puedo decir que esta es la zona donde la Fiscalía General del Estado ha encontrado por un proceso de exhumación la mayor cantidad de cadáveres que no estaban identificados o documentados. En un reporte que conseguimos, o en una información que conseguimos y que constituyó un reporte de puntos
a buscar, que son 21 en total, de 7 puntos que hemos ido, hemos desenterrado más de 100 cuerpos en esa zona del Valle de Juárez. Se calcula que puede haber muchos más. En la zona de Cuauhtémoc, las organizaciones que se disputaban el control asumieron la práctica de incinerar o enterrar a sus víctimas en fosas también clandestinas. Las cifras de desaparecidos aumentaron en el estado considerablemente, que generó el informe de Amnistía Internacional 2015-2016, colocando a Cuauhtémoc como el epicentro de la desaparición forzada de nuestro país. Lo que fue no solamente negado, sino varias veces descalificado por el anterior gobierno, que negaba la existencia de desaparecidos en Chihuahua. Un factor que ha permitido la consolidación de los cárteles de la droga en todo el país es la corrupción. En la historia del crimen organizado ha habido diversas autoridades que actuaron en complicidad con la delincuencia, que se beneficiaron de ella y que sirvieron a los intereses del crimen. Solo se puede entender el poderío y el crecimiento de las organizaciones criminales al amparo de la protección que autoridades de diferentes órdenes de gobierno les brindaron. De ahí que el combate a la corrupción y la impunidad se haya colocado en el estado de Chihuahua como una de las principales estrategias en torno de los objetivos de paz y seguridad para la población. Todo mundo piensa con frecuencia en las medidas de contención, equipamiento, profesionalización policíaca. La medida cualitativa más importante en torno de recuperar la paz será el combate a la corrupción, porque ese ha sido el mal de males. Y ahí se explican muchos de los fenómenos de violencia y de inseguridad. Durante la administración de César Duarte se consolidaron varios líderes y surgieron otros liderazgos de la delincuencia organizada. Todo mundo sabía del Magic, del Harry Potter, del Chueco, el Chuyín, el Zafiro, el 80, el Tablas, que son los apelativos de algunos de estos criminales del cártel de Sinaloa y también del cártel de Juárez. Durante 6 años, el Estado conoció de la acción generadora de violencia de estos líderes. Cuando nosotros llegamos, ninguno de ellos tenía una sola carpeta de investigación, menos órdenes de aprehensión en su contra. Algunos de ellos ahora fueron detenidos por la Federación o por el Estado. Otros permanecen prófugos de la justicia, pero ya cuentan con órdenes de aprehensión libradas en su contra en los últimos años por investigaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado. Aquí me detengo en un tema que resultará importante y que me parece fundamental para el seminario, digo yo como una de las líneas de investigación, si es lo que se propone. Cuando yo llegué de gobernador en octubre del 16, a mí me inauguraron también como están inaugurando al presidente López Obrador. A mí me dieron una sacudida en términos de la incidencia delictiva y la violencia de los asesinatos. Ese mes yo supe lo que es perder el sueño. 216 ejecutados en el mes de octubre. Cuando tuvimos la primera reunión en materia de seguridad con el gobierno de la República, revisamos lo que se llamaba entonces los 50 municipios más violentos de México, que luego cambió de título y le pusieron los 50 municipios prioritarios. En ellos había 43 objetivos nacionales en términos de líderes del narcotráfico y generadores de violencia. También había un subprograma de objetivos prioritarios en Chihuahua,
eran 25. Entre los cerca de 50, 47 y 25, a Chihuahua le correspondían, además de sus locales, otros 7 más. O sea, 32 objetivos prioritarios. Ninguno de ellos, voy a repetir el dato, ninguno de ellos tenía abierta una carpeta de investigación o tenía una orden de aprehensión. De hecho, que si la policía pudiera haberlos detenido en cualquier momento en flagrancia, no en flagrancia, sino se los hubiera topado, no había manera de judicializar el caso y ponerlos a disposición de un juez. O si eso hubiera sucedido, la detención se hubiera caído de inmediato. Para los últimos años de la administración de Duarte, la actividad de la Federación también fue disminuyendo en torno a la persecución de los delincuentes. Es muy claro que en el 2015 y 2016 fueron años en los que prácticamente las organizaciones criminales no fueron perseguidas y volvieron a recuperar poder, a consolidar sus estructuras financieras y comenzaron un nuevo ciclo de degradación donde las disputas y guerras intestinas entre ellos han provocado nuevas agresiones y ejecuciones. Es muy importante contextualizar el tema de la seguridad en Chihuahua, sus retos y sus principales propuestas de acción. El tema administrativo y organizacional. Eso es básico para entender también qué está pasando en las entidades del país. Porque cuando inició la administración nuestra, la Fiscalía General del Estado, al igual que toda la estructura del gobierno, se encontraba en bancarrota. Es bien importante decirles que nosotros encontramos en caja 24 millones de pesos. Cuando tuvimos acceso al sistema contable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 5 de octubre, nosotros teníamos 24 millones de pesos, de un presupuesto cercano a los 60,000 millones. O sea, estaban agotados todos los recursos. No había un solo peso para la siguiente nómina en términos reales. Con la incertidumbre, pues, de no contar con recursos para la nómina, ni siquiera con dinero para surtir combustibles a las patrullas. Me voy directamente a la Fiscalía. Tenía un déficit de 71.8 millones de pesos, que representaba el 8% del presupuesto autorizado en cuanto a gastos de operación, además de un rezago en el pago a proveedores por 416 millones de pesos. Sobreprecios pagados, equipo obsoleto o adquirido a altos costos y supuestos proveedores tratando de cobrar bienes o servicios no otorgados. En Chihuahua, el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública se desvió para objetivos electorales. Dos de las investigaciones que la Fiscalía General del Estado tiene vinculadas incluso ya a jueces, tiene que ver con los desvíos del FAS. O sea, no iban a la seguridad pública, pues fueron a otras cosas. Lo mismo sucedió en Durango. Ahí el FAS fue el mecanismo por el que se desviaron los recursos de la operación Zafiro, porque se utilizaron distintos programas. En unos fue educación, en otros fue salud, en otros fue seguridad, el FAS. Digo, para saber cómo está el tema. La plantilla de personal asciende a 8,300 plazas en el Estado, personal de base, eventual, honorarios, etcétera. Pero no existía una homologación entre puestos, salarios y compensaciones. Las asignaciones de remuneraciones había sido discrecional. Nos percatamos de que había diversas irregularidades, entre ellas alrededor de 500 policías de investigación estaban haciendo labores de escoltas no solo a funcionarios, sino a empresarios o líderes partidistas, lo que equivalía a que casi el 35% del estado de fuerza de la Fiscalía General del Estado estaba como personal comisionado
fuera de la Fiscalía General, personal que no se presentaba a laborar y por lo tanto estaba fuera de las tareas esenciales y sustantivas de la seguridad en el Estado. Una de las primeras medidas que hicimos fue regresar a todo el personal a sus labores de investigación, de vigilancia o administrativas. Los sitios de radiocomunicación sin operar, las áreas de inteligencia y la información inexistentes. Esto es tan solo una muestra de varias irregularidades encontradas. Nos encontramos con bienes inmuebles que requirieron en su momento un urgente mantenimiento preventivo y correctivo, por ejemplo, los centros de reinserción social, servicios periciales y ciencias forenses. Se debía casi un año el pago de alimentación de los 8,000 internos de los centros de reclusión. En el transcurso de los días se pudo documentar además la corrupción, la simulación y los excesos, prácticas que fueron comunes y las cuales propiciaron el saqueo de las arcas estatales. Fueron detectados gastos suntuosos e innecesarios en viáticos, pasajes, alimentación, combustibles, mantenimiento de vehículos, servicios de telefonía celular, entre otros. Y aunado a ello, pudimos visibilizar la dimensión de la incidencia delictiva y los hechos criminales que vivía Chihuahua. Nos dimos cuenta de que en todo el sexenio 2010-2016 permeó una simulación respecto al tamaño real del problema que se sostuvo a través de un subregistro de estadísticas y en particular en ocultar la existencia de las desapariciones. De hecho, la Fiscalía de la zona norte documentó la existencia por año de entre 50 y 70 carpetas menos, que estaban totalmente separadas en cajas, escondidas. Esta experiencia, junto a lo que ha sucedido en el estado de Jalisco, nos ha llevado a plantear en el seno de la Comisión Permanente de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tenemos que revisar no solamente la metodología, sino los mecanismos y el régimen de sanciones para los servidores públicos que en materia de seguridad y procuración de justicia alteran, ocultan, maquillan o disfrazan las cifras. Toda vez que los mecanismos de clasificación de los delitos, la actual, permite un proceso de simulación. Hay muchos estados que en el rubro otros delitos pueden estar metiendo extorsiones o secuestros. Y tiene que ver con la falta de mecanismos importantes y formatos especiales y sanciones ejemplares para quienes ocultan la información en materia de seguridad. Nosotros hemos puesto el caso de Chihuahua como un ejemplo de lo que encontramos en el ocultamiento. Obviamente iniciamos carpetas de investigación y debo decir que es Chihuahua el primer estado que ha sido motivo de un nuevo programa que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el secretario ejecutivo, acaban de estar allá con nosotros, es el primer estado en el que estamos entrando al tema de cómo debe plantearse la información y cómo debe transmitirse la información al sistema nacional. En fin, de ahí que al iniciar nuestro quinquenio se plantearon retos muy concretos encaminados a la recuperación del orden y la paz social. En materia de seguridad yo podría resumir en 3 zonas cómo está el tema de la seguridad en el Estado, cada una de ellas con una realidad diferente. Pues la primera zona está formada por lo que llamamos las zonas urbanas, densamente urbanas, donde el principal factor de la violencia es el consumo de las drogas y el narcomenudeo. Esta es la condición de Ciudad Juárez, como la ciudad más poblada con 1,5 millones de habitantes. Es, por ejemplo, donde ahora se concentra el 62% de los homicidios dolosos que están vinculados a delincuencia organizada. Luego la ciudad de Chihuahua, con casi 1 millón de habitantes. Parral y Cuauhtémoc pueden ser consideradas también en este segmento, que son ciudades con crecimiento, pero con fuerte presencia de miembros de la delincuencia organizada que aprovechan para tratar de confundirse entre el resto de los habitantes y que inician fuertes negocios al amparo del flujo que les genera la riqueza del narco.
La segunda zona, que creo que aquí la estamos viendo en verde, es la que está formada por los municipios ubicados en la sierra, aquellos que se caracterizan por ser productores de marihuana y amapola. Ahí están fundamentalmente los municipios serranos, Guadalupe y Calvo, Huachochic, Madera, Gómez Farías, Chínipas, Bocoina, por solo mencionar algunos de ellos. El gran problema que compartían era la falta de presencia de la Policía Federal y de la Policía del Estado. Con nuestra llegada, esta ausencia de la Policía Federal como de las Fuerzas Armadas se agudizó. El problema político y de confrontación que el gobierno de Chihuahua tuvo con el gobierno federal por la Operación Justicia para Chihuahua generó una política de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas. La presencia de la última corporación, la Policía Estatal, pues era para dar respuesta cuando se presentaban enfrentamientos o agresiones, pero solo por periodos muy cortos de tiempo. La Policía del Estado no tiene la capacidad en el estado de fuerza para estar permanentemente en estas zonas. La tercera zona del Estado en que dividimos el tema de la seguridad corresponde a los municipios que están en la ruta del trasiego de la droga, en donde también participan algunos de la primera. Son el camino para llegar a la frontera y son los espacios en donde se mueven los grupos de delincuentes fuertemente armados para proteger sus brechas hacia la frontera. Ahí, insisto, también está Cuauhtémoc, está Parral, que también forman parte del primer grupo, Gran Morelos, Aldama, Ojinaga, Buenaventura, Ahumada, Galeana, etc. Cada región requiere de una estrategia diferente en materia de seguridad. Antes de la administración 2016-2021, la nuestra, prácticamente la segunda y tercera región no se atendían. La impunidad era cada vez más evidente, las desapariciones eran cosa cotidiana y los enfrentamientos se ocultaban. Nadie sabía lo que ocurría en la sierra, la gente callaba por temor y cada vez más eran más frecuentes los retenes en los caminos de la sierra. Por si fuera poco, las policías municipales, pocas, pero pues la mayoría controladas por el crimen organizado. Y de tal manera que incluso empezaron a imponer candidatos a presidentes municipales por distintos partidos, no nada más por uno. Y no solamente imponían ya al jefe de la seguridad, al comandante de la policía, también al tesorero, cuando no era el candidato, el tesorero. O, un caso interesante en la Sierra de Chihuahua, a los secretarios de Desarrollo Social. Porque para combinar el flujo de dinero con alguna causa social, una especie de narcos sociales, ¿no? Al mismo tiempo, la descomposición entre las bandas criminales fue más acelerada y eso trajo como consecuencia más enfrentamientos con cada vez mayor uso de armas de alto poder. Cuando comenzó nuestra administración, cesó la protección de la Policía del Estado a los delincuentes y se puso especial énfasis a la cobertura que las policías municipales brindan al narcomenudeo. Se dejaron de aceptar las maletas de dinero en la Fiscalía General del Estado y en el despacho del gobernador. Todo ello provocó que ya no respetaran entre ellos lo que habían definido como sus territorios y que los que habían sido reprimidos por la autoridad para beneficiar a otros buscaran ahora recuperar o participar del negocio. Varios de los delincuentes que fueron detenidos en la etapa 2010-2015 están cumpliendo sus condenas, ya que fueron flagrancias por posesión de enervantes y portación de armas. Entre estos empiezan a recuperar también su libertad. Algunos líderes que salen y quieren recuperar la posición que tendrían hasta antes de ser detenidos. Y esto es muy importante que se analice, sobre todo por el gobierno de la República. Muchos de los delincuentes que fueron detenidos y sentenciados en el periodo 2010, 2011, 2012, que son generadores de violencia incluso desde dentro de los penales, no en Chihuahua, en varios estados del país, están recuperando su libertad. Y no estamos hablando de líderes criminales que han logrado la reinserción social.
que mantuvieron su nivel de actividad delincuencial, su influencia en la generación de violencia, y que ahora, sin más, van a haber recuperada la libertad, hasta también por procesos de beneficio preliberacional, y ese es un componente muy delicado para el tema de la seguridad en el país, como lo es en Chihuahua. Debe haber un plan especial del gobierno de la República y de los estados al seguimiento de estas liberaciones, porque no son 20, son cientos los que muy pronto van a empezar a disfrutar de su libertad. Para atender la problemática, a partir del mes de octubre de 2016, la Fiscalía General del Estado entró en un proceso de reingeniería y de una redefinición de su estructura organizacional que le permitiera atender temas sensibles como la protección de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la prevención, la investigación y persecución del delito, la atención a las víctimas, la profesionalización, así como el modelo de reinserción social, la reconstrucción de las áreas de inteligencia, todo ello enmarcado en una estrategia de trascendencia nacional como es el combate a la corrupción. Y en este tenor se definieron diversas estrategias, entre las que yo voy a destacar. Impulsamos la creación de la Comisión Estatal de Seguridad, separando las funciones de la Policía Investigadora, que hasta entonces compartía mandos y elementos con la Agencia Estatal de Investigación. Entonces descuidaba la prevención de la comisión de delitos y también se descuidaba la investigación, pues todo estaba revuelto. También depuramos los cuerpos policíacos de manera gradual y teniendo como base la investigación de las conductas. En alguien que ha promovido cambios radicales en la política en México, yo quisiera explicarme en el tema de manera gradual, porque esto es algo que a ustedes puede resultarles incomprensible de mi explicación. Pero cuando entramos a conocer el problema y cuando nos advirtieron del riesgo de generar una confrontación directa en un cambio inmediato y generalizado, pues eso podría haberse provocado un baño de sangre insospechado. Decidimos hacer un cambio gradual, basado en investigación y en evidencia. Como eso es muy difícil, empezamos a hacer rotaciones de personal. De rotación de personal. Y nos dimos cuenta que con la sola readscripción de jurisdicción y zonas, solos dimitían al servicio público. Los cambiábamos de una zona a otra en una misma ciudad, o de una ciudad a otra dentro de una región, o dentro de una región a otra dentro del mismo estado. Un proceso gradual y hasta cierto punto natural de depuración. A diferencia de las anteriores administraciones, hemos integrado carpetas de investigación y judicializado muchas de ellas ante los jueces para desterrar la impunidad que había en las desviaciones y complicidades de la policía con el crimen. Entre los delitos que se han judicializado ante los jueces se encuentran extorsiones y cohecho, pero también conductas más graves como homicidios, secuestros y desapariciones. Esta actividad se ha extendido a las policías municipales. 103 policías estatales, agentes investigadores y ministerios públicos han sido llevados ante los jueces por esta serie de delitos. En la pasada administración solo fueron cesados 5 agentes en los 6 años de la administración. También hemos impulsado reformas en el Poder Judicial para que dicha instancia recuperara su autonomía e independencia, misma que se vio subordinada al anterior gobierno y que cayó además en la improvisación y en el pago de favores en la designación de jueces y magistrados. Y ese es el otro tema que hay que abordar con mucha profundidad. El Poder Judicial en México federal y los poderes judiciales de los estados.
estará incompleto el combate a la inseguridad, la violencia, la delincuencia y la corrupción sin una profunda reforma democrática, transparente y honesta del Poder Judicial. Esa es la pata también más importante en esta estrategia. Se han llevado a cabo un intenso reclutamiento de policías, ministerios públicos y peritos para recuperar las capacidades en la investigación y en la prevención del delito. Implementamos una estrategia que le hemos denominado la tetralogía de la investigación, en donde además del investigador, además del agente del Ministerio Público y del perito, hemos sumado la figura del analista, quien lleva a cabo el estudio metodológico de los datos de prueba y se encarga de hacer el engarce lógico de cada uno de esos datos, además de analizar videos, audios, mecánicas delictivas y sistematizar conductas en diferentes carpetas para encontrar patrones conductuales. Debo decirles que los analistas ya comparecen ante los jueces del Estado de Chihuahua, ante los jueces de control, a defender y a presentar sus conclusiones y sus redes de vínculos, lo que arroja como resultado en conjunto más del 95% de la eficiencia en sentencias condenatorias. En Chihuahua estamos haciendo realidad la premisa de la investigación científica en el sistema acusatorio, que es el reto más importante de la reforma penal judicial en México. En la zona de la sierra se están instalando 5 cuarteles, porque a la par de fortalecer las capacidades de la Fiscalía General del Estado, tenemos que mantener la política de contención. Mientras los índices delictivos y la prevalencia delictiva continúe con los niveles que tenemos, la política de contención no puede ser abandonada, mientras incluso se exploran todas otras medidas de carácter legal, hasta en términos de la legalización o no del consumo de ciertas drogas. En estos 5 cuarteles hemos pensado centros para albergar un máximo de 200 elementos de seguridad pública en cada uno de ellos. Están instalados en zonas donde tradicionalmente no hay presencia de la Policía del Estado y donde en consecuencia las policías municipales tienen un alto grado de infiltración. Los municipios o zonas elegidas y donde ya se cuenta con terrenos y proyectos ejecutivos son Huachochi, Guadalupe y Calvo, San Juanito y Valle de Juárez. Ya está operando el cuartel de Krill, está a punto de entrar en operación el de Madera. También creamos divisiones de fuerzas rurales, de investigación e inteligencia, de operaciones especiales y la división bancaria y comercial, encaminados a dotar de una especialización de acuerdo a las tareas que deben desempeñar los cuerpos de policías. Se están destinando recursos para impulsar la infraestructura en materia de seguridad y se tienen proyectos para modernizar la infraestructura tecnológica que ya se encuentra pues muy cercana a la obsolescencia. La inversión hasta el momento solo en infraestructura en materia de seguridad pública supera los 200 millones de pesos y para el 2019 se deberán sumar alrededor de 100 millones de pesos más. En los 2 últimos años hemos superado la inversión que se había realizado en la administración anterior. Se están impulsando también la profesionalización de las ramas de seguridad como son el Ministerio Público, los agentes investigadores, peritos, analistas y la policía a través del certificado único policial, lo que significa cumplir con la formación inicial de aquellos que carecían de dicha preparación y el ingreso y fortalecimiento a través del servicio de carrera. Hemos impulsado un programa de dignificación de la policía que tuvo como base el incremento de salarios hasta en un 20% al personal sustantivo y el incremento en un 50% del seguro de vida, la reactivación de los préstamos personales, iniciamos con la gestión para la adquisición de vivienda con préstamos hipotecarios, tarea en la cual todavía estamos buscando esquemas más ventajosos para el personal y que tengan un mayor alcance, y estamos impulsando muchas de las medidas que el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública en el modelo óptimo de función policial había recomendado, que tiene que ver con becas para los hijos del personal sustantivo, etcétera, etcétera. Aunado a ello, en un ejercicio inédito en el Estado,
la Fiscalía General del Estado, a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, asumió la seguridad municipal en 7 municipios, la seguridad pública en 7 municipios de la zona serrana, y ahí tenemos el mando único en 2 municipios más. El objetivo, pues, no solamente es propiciar la profesionalización, sino el principal objetivo fue la depuración de estas policías municipales que claramente estaban comprometidas con los grupos delincuenciales. Entre las tareas que podemos destacar está la firma. ¿Cuánto tengo ya? Pues ya casi vamos. Bueno, voy a apurar ya para ir cerrando. Uno de los hechos que nosotros queremos destacar, porque además demuestra que sí se puede, es cuando vimos el caso de Cuauhtémoc como epicentro de la desaparición forzada, y cuando acá se corría al equipo argentino de antropología forense, nosotros lo contratamos y convenimos con ellos un acuerdo muy amplio. ¿Al mismo equipo? Al mismo equipo. Son los mismos. Tienen trabajando con nosotros 2 años y 2 meses. Y este equipo argentino de antropología forense ya ha firmado con nosotros el 2º convenio para la búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas. A la fecha, este equipo logró identificar a 15 personas, cuyos restos eran apenas unos fragmentos que se lograron recuperar entre las cenizas. Ahí se encontraron casos de hasta 15 años atrás. Y por supuesto, otros de 12, de 9, de 6, de 8 años. Hay identificados perfiles genéticos de otras 9 personas. Y estamos en la segunda etapa hacia la búsqueda de otra zona de la Sierra de Chihuahua. Estamos muy orgullosos de este convenio, sobre todo por las cláusulas del convenio, por el compromiso de transparencia que asumió la Fiscalía General del Estado en términos del resultado de las investigaciones, y ahora sí que la cláusula mayor hasta donde tope y lo que se encuentre. También creamos la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Y tenemos un mecanismo ya también creado, que es la Comisión de Búsqueda, es el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y un área de alta especialización en la localización y exhumación de restos humanos, ahora particularmente concentrados en el Valle de Juárez, como lo informé al principio de esta exposición. El equipo de peritos con que cuenta es del más alto nivel de especialización. También creamos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, lo dotamos de un fondo. Pues yo creo que entre los comentarios y las preguntas voy a ir desahogando la mitad de lo que me faltó, porque me faltó la mitad, porque efectivamente nosotros tenemos un problema muy serio de violencia homicida, particularmente en Ciudad Juárez. Lo importante es lo que tenemos que comparar también en las estadísticas de incidencia delictiva. Donde tenemos el mayor problema es en la incidencia de homicidios dolosos vinculados a trasiego de drogas, a posesión de armas, a delincuencia organizada. El 76% de estos homicidios están vinculados a el fenómeno delincuencia organizada. La mayoría de los delitos del fuero común o fueron contenidos o han decrecido, y Chihuahua pasó de los primeros a últimos lugares, por ejemplo, en extorsión y secuestro, o en robo con violencia en casa habitación, o robo con violencia transeúntes.
Y el reto fundamental se sigue localizando en la frontera, en Ciudad Juárez. Y por supuesto que ni desconocemos, al contrario, nosotros nos hemos empeñado en, porque esa fue la primera y más importante decisión que tomamos al llegar, nosotros no vamos a ocultar nada, ni vamos a andar alterando cifras, porque eso es lo peor que pueda suceder en materia de seguridad pública, es lo peor, tratar de bajarle los números. Chihuahua se ha mantenido en el 5º lugar nacional en cuanto a la incidencia por cada 100,000 habitantes, ahí está, pero también están otros números que es importante que los podamos revisar. Tenemos números también altos en violencia familiar y en abuso sexual, en donde Chihuahua se encuentra de manera recurrente entre los 3 primeros lugares. Ahora, partiendo de la combinación de los delitos violentos con estos anteriores, Chihuahua se encuentra en el lugar 17 de la estadística nacional en delitos violentos. En la combinación, ya cuando saca uno homicidios dolosos, ahí se coloca en los primeros 5 lugares. Lo que trato de decir con esto, y con ello voy a concluir esta primera parte, es lo que tenemos que hacer frente al problema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia en el país, es ir a generar reformas de fondo, nuevos procesos. Tenemos que ir a sentar las bases, porque el problema es muy complejo. He hablado de tantas cosas que hemos hecho, y luego en el tema de narcotráfico no hay una correlación, no hay una incidencia. Sí en las investigaciones para acotar la impunidad, pero no en el otro fenómeno. Por lo que ahí la concurrencia de niveles de gobierno y lo que se llama el esfuerzo interinstitucional es fundamental. Lo otro no se contiene y lo otro no mejorará si realmente no hay una política de coordinación efectiva, de intercambio eficaz de información, de procesos entre niveles de gobierno y entre poderes de la Unión. Y ese es el reto más importante en el tema de delincuencia organizada y homicidios dolosos en el estado de Chihuahua. Bueno, yo estoy a las órdenes para los comentarios y luego las preguntas, y ahí puedo dar algunos otros datos que había preparado por aquí. Muchas gracias. Bueno.